La gente no va a recordar cómo comenzamos, pero todos van a recordar cómo terminamos. Yo lo he visto en boxeadores, en grandes actores del universo de Hollywood que hacen una película de más que es un fracaso y la gente los recuerda por eso. Así de injustos somos. O un boxeador que sube a una pelea más de viejo y lo liquidan al primer round y la gente se olvida que retuvo el cinturón por 20 años. Porque lo último que hacemos, ese casi, es lo que nos marca. Y yo he visto a muchos quedarse a mitad del camino, casi llegando a la meta. Y solía haber un tiempo que mantenían el paso, corrían, pero no pensaron, nunca calcularon, que la carrera sería tan agotadora. Quizás se desanimaron cuando tropezaron, porque los tropiezos son parte de correr. Cualquiera que haya sido la razón, ya no corren. Puede que asistan a la iglesia, vengan, ofrenden, pero sus corazones no están en la carrera de la fe. Se retiraron antes de tiempo. Entonces, de alguna forma, como en estado de coma, se congregan, vienen, pero no corren la carrera. Hace muchos años Dios me regaló la oportunidad de entablar una relación de amistad profunda, muy estrecha, con un querido amigo, un hombre de Dios llamado Omar Cabrera, el reverendo Omar Cabrera, que actualmente está en la presencia del Señor. No fui amigo toda su vida, ni toda mi vida, pero los últimos años de él sintió de dedicarme a algunos desayunos. Me dijo, vamos a desayunar al menos unas 2 veces por semana, porque quiero transmitirte, quiero volcarme en ti, quiero vaciar lo que yo sé. Y para mí fue un regalo impresionante. No falté a solo ni una de esas citas. Y una mañana durante un desayuno le pregunté a Omar si solo pudiera darme un consejo, algo que yo debería saber y atesorar por el resto de mi vida. ¿Cuál sería ese consejo? Y el hombre me dijo, ¿estás seguro que quieres oírlo? Porque muchos me han hecho esa pregunta, pero no están listos para oír la respuesta. Yo le dije, sí, quiero saber cuál es ese único consejo por encima del resto. Y agregó, solo mantente enfocado, mijo. Mantén el rumbo por el resto de tu vida, no pierdas tu norte. ¿Me oíste, hijo? No pierdas el norte. Sea cual sea tu norte, no lo pierdas. Y agregó, porque en este negocio, cuando hablaba de negocio, hablaba de los negocios del reino, los negocios del Padre, como lo definió Jesús a los 12 años. En este negocio hay que aguantar. Todo se trata de aguantar. No es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia. Y hay que permanecer, hay que durar, hay que sostenerse, hay que aguantar los golpes y estar ahí. Yo agradecí eso. Y me he olvidado otras cosas por la fragilidad de mi memoria. Pero he guardado ese axioma hasta el día de hoy. Si algo nació en el corazón de Dios, se supone que debe permanecer. Y debe permanecer y mantenerse en el tiempo hasta el final, terminar bien. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 35, se narra que el Sanedrín, los religiosos de la época, los fariseos querían condenar a muerte a los discípulos, a los seguidores de Jesús, los querían ejecutar. Y entonces se para en el medio de la corte, del magistrado, un tal Gamaliel, doctor de la ley, un tipo muy respetado, y presenta una magnífica interpelación que a mí me ha salvado la vida cada vez que recuerdo estas palabras. No son las más conocidas, no aparecen en las calcomanías, ni se pegan, ni se usan como pegatinas en los automóviles y en las neveras, pero caramba que estas palabras a mí me han salvado la vida más de una vez. Gamaliel dijo, hombres de Israel, les habla, insisto, a todos los que quieren condenar a los discípulos. Piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Y luego da una explicación, dice, hace algún tiempo, ustedes saben que surgió un tal Teudas, que se jactaba de ser el Mesías. ¿Se acuerdan de Teudas?
Oh, dijeron todos, sí. Se le unieron como 400 hombres. Él decía a Teudas que era el Cristo. Pero lo mataron. Y que yo sepa, no resucitó. Ahí está el cuerpo. Y todos los seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después surgió un tal Judas el Galileo, ¿se acuerdan? Oh, sí, en los días del censo. Y logró también que un grupete lo siguiera. Porque como decía mi mamá, esto no lo dijo Gamaliel, sino mi mamá, para cada roto hay un descosido. Bueno, y a este Judas, dice Gamaliel, también lo mataron. Y todos sus secuaces se dispersaron. Ajá. Bueno, en este caso, les aconsejo, varones de Israel, que dejen a estos hombres en paz. Caerán por su propio peso si tienen que caerse, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, va a fracasar. Van a quedar en un casi. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener y no sea que se encuentren luchando contra Dios. Cuando dijo eso, les corrió un frío a todos por la espalda que empezó acá y terminó donde culmina el nombre digno de la espalda. Y soltaron a los hombres. El razonamiento es sencillo. Lo que es humano termina en un casi. David intentando construir el templo, Agripa diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Pilato diciendo, me lavo las manos, casi puedo liberarlo, pero no lo voy a hacer. Gamaliel les habló de aquellos que decían haber sido Mesías y casi fueron Mesías. Pero no lo hicieron, no lo fueron. No resucitaron, no liberaron a nadie. Lo que no nace en el corazón de Dios se suele disolver como arena mojada entre los dedos. ¿A cuántos? Y esto sé que lo saben los pastores que me están mirando. ¿A cuántos hemos visto tratar de dividir iglesias? Porque esto le pasa a todos los pastores del planeta. De repente alguien mira de abajo y dijo, qué fácil es hacer esto. Me pongo un traje, suelas rojas y predico, digo 3 chistes y ya está. Algunos creen que es fácil, entonces dice, bueno, me voy a poner una iglesia y se llevan siempre adeptos, siempre encuentra, para un roto siempre hay un descosido, siempre detrás de un loco hay otro más loco que lo sigue. Y dicen, Dios me mandó a poner un ministerio nuevo, pero este va a ser más poderoso, o más fogoso, o que no sé, o más sanador, o no va a haber suegras aquí. No sé lo que prometan. Y luego quedan frustrados, estancados, olvidados. Yo recuerdo a alguien que me dijo, Dante, yo voy a ser el único que se vaya de River y voy a tener un gran éxito. Y no valió de nada que yo le explicara que cuando alguien busca el éxito es esquivo. Nunca la búsqueda del éxito puede ser el motor y menos el combustible de un llamado genuino. No nos metemos en el negocio de las almas para tener éxito. Una buena fama para con los hombres, así como el éxito bien entendido o los recursos, el dinero, nunca se buscan. Llegan solas, como la cosecha de una buena siembra de años. Cuesta 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y eso llega. Dice la Biblia, te alcanzarán las bendiciones. ¿Alguien lo cree, sí o no? No dice, buscarás las bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán. Ahora, esos días grises no me impidieron seguir caminando. Algún día yo sé que voy a ver la vida y estaré tranquilo de haber invertido mis años en servir al Señor. Y lo bueno de todo esto, que nada ni nadie me habrá detenido. Con errores, con aciertos, la historia va a juzgarme. La historia va a juzgarte. El tiempo es nuestro aliado. Tarde o temprano van a decir, sí, aprendí, no aprendí, me bendijo, no me bendijo. Pero el tema es llegar. Ahora, ¿qué habría sucedido si en esos días grises me hubiese rendido?
si hubiese permitido que el dolor obstruyera mi perspectiva a largo plazo, no sirvo. Las veces que colegas, pastores míos de Argentina dijeron, eres una moda, un payaso. Este tipo tiene cualquier cosa, menos palabra, menos unción, nunca nadie lo va a escuchar. Si yo hubiese oído esas voces, como Pilato, yo sería casi un predicador. Yo sería casi un hombre de Dios. Alguien que lo intentó, que quedó por la mitad, pero después la crítica fue muy grande y no pude. Tuve muchos retos económicos que no pude afrontar. Y si yo hubiese llegado a la conclusión que no servía, y si hubiese oído esas voces que pulularon a mi alrededor, yo hubiese permitido que un mal momento, que un tropiezo me robara lo que después recibí por décadas. Hoy sería parte de las enormes filas de los casi. Y Dios nos dice a diario, irrevocables son mis dones y mi llamado. No es que cuando te equivocas Dios te quita el don. Cuando fracasas Dios te quita el llamado. No se lo quitó a Moisés, no se lo quitó a Jonás. Lo metió en el vientre de un pez, pero el llamado lo tuvo. Vas a ir o por barco o por pez, pero vas. Moisés tuvo que atravesar un montón de situaciones. Ni te hablo de José. Dios no revoca el llamado. Y esto va para alguien que me está oyendo o viendo. Dios no perdió el interés en ti. Nunca, 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 nunca. Dios va a usarte. ¿Alguien lo cree, sí o no? Dios no baja los brazos. Dios no se rinde. Dios no se da por vencido. Hay un llamado, una zarza que ardió, los dones, y eso permanece, hagas lo que hagas. Te apartas o no te apartes, Dios se empecinó. Dice la palabra, nadie arrebata de mi mano los que son míos. Nadie. Y yo soy partidario de esos que creen que nadie los arrebata de la mano de Dios. ¿Estamos conmigo, sí o no? No sabes cómo te ama el Señor. Por eso a mí me gustan los que comprenden que tenemos un llamado a largo plazo. Y me duele cuando veo a gente talentosa que presenta una renuncia prematura o que la propia institución le hace presentar la renuncia. No, si cometiste este error, deja el ministerio hasta tanto puedas servir a Dios con manos santas. ¿Quién puede exigirle santidad al otro cuando él no puede ofrecerla? Y esto no es una apología al liberalismo. Lo que estoy diciendo es que cuánta gente quedó lastimada al costado del camino porque se divorció, porque, no sé, cometió un error, porque levantó la voz, porque se peleó, porque tuvo un momento de ira, lo que sea. Inmediatamente cree que no solo pierde el llamado, pierde los dones, sino que también la salvación. Y la salvación está allí al alcance de una oración de arrepentimiento. De decir, Señor, este soy, perdóname. La sangre de Cristo no solo te perdonó por los pecados antes de que lo conocieras, sino por los pecados que sabías que ibas a cometer y los que vas a hacer en el futuro. Así te ama el Señor. La gracia lo cubre. ¿Están conmigo, sí o no? Y a veces muchos abandonan el ministerio y los congregantes tienen que recoger los pedazos rotos de una visión abortada. ¿Por qué? La visión tiene que permanecer. No depende del movimiento enterrador de un hombre. El mover de Dios es más grande que cualquier ministerio personal. Cuando pasen los años, la gente va a olvidar el nombre de River, porque así es, la gente no recuerda eternamente los nombres de las iglesias. Va a olvidar el nombre mío, pero eso está bien, porque la gloria le pertenece a Dios. La gente olvidará a River, olvidará a Dante, olvidará a los servidores, pero nunca va a olvidar cómo Dios les cambió la vida, con lo que pasó durante esta temporada. Puede que olviden la casa del pan, pero nunca van a olvidar el pan que comieron, nunca.
que cada vez que venían había pan en la casa del pan. La casa se puede olvidar, la panadería ya no está, qué sé yo, pero uno nunca olvida lo que comió. Y en una cultura en que la inestabilidad es la norma, la regla, es esencial que la gente encuentre constancia en la iglesia. Constancia. Yo siempre dije, no podemos andar saltando de visión en visión. Los líderes de River saben que esta es la misma visión que tenemos de hace años. No ha cambiado, no es que todos los domingos hay una teología novedosa, hoy vamos a hacer algo distinto. Es siempre lo mismo. Algunos se pueden aburrir, pero siempre es un enfoque en qué somos buenos. Lo hemos hablado muchas veces. Nuestro compromiso es que nunca lo sagrado se vuelva común. Y eso va a ser consistente. Y si tienes un llamado y ahora estás en un momento de debilidad y dices, yo sé que tengo dones y no los estoy usando, yo sé que tengo un llamado, pero me desvié. Lo único que tienes que hacer es, Dios mío, yo reconozco que soy un desastre, que tengo hipo, y el hipo me lleva de un sitio a otro y que estoy luchando con muchas cosas, pero te doy mi palabra que quiero morir como un gladiador, como un samurái, peleando, siempre yendo para adelante. Voy a ser como el junco de la Florida, que se dobla con el viento y los huracanes, pero cuando pasa el viento se vuelve a levantar. Puedes contar conmigo hasta el último de mis días. Esa es la promesa que tenemos que hacerle al Señor. Y nos volvemos a levantar. ¿Sí o no? Hombres como este muchacho que me dijo eso, ignoran el principio de Gamaliel. Si realmente es de Dios, prevalece. Si no queda en otro casi. No hay cosas instantáneas en el reino de Dios. Es una resistencia. Cuando las multitudes seguían a Jesús con propósitos egoístas, Él les recordaba el costo. Y en Lucas 14:28 usa hasta una metáfora de construcción para que entiendan. Les dice Jesús, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Si tienen algo de sentido común, ¿acaso no se sientan primero a calcular el costo? Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla, porque si construye un piso no es una torre. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean, dijo Jesús, van a comenzar a burlarse y dirán, este hombre no pudo terminar lo que empezó a construir. ¿Cuánta gente hemos conocido que son torres a medio construir? Que quisieron, pero no calcularon el costo. Y dijeron, yo voy por la fe. ¿Y el costo? Ir por fe no es improvisar. Te puedo contar decenas de casos de cuando yo era chiquito, o jovencito, o niño, que en la iglesia donde nos congregábamos alguien dejaba el trabajo en la fábrica metalúrgica o abandonaba el empleo porque decía, voy a vivir a partir de ahora por fe, Dios me dijo. Y se moría de hambre, los hijos, la familia. Terminaba divorciándose, un caos. Porque hacían de la ignorancia una virtud, de la improvisación un don. Entonces nunca solo las buenas intenciones son suficientes para terminar aquello que empezamos. Las intenciones Dios nunca bendice intenciones. Sino cuando lleguemos al cielo, el Señor en lugar de decirnos bien hecho, siervo fiel, nos diría, bien intencionado, siervo fiel. ¡Oh! ¡Qué intenciones que tenía! Sí, nunca hemos visto un dedo, pero qué intenciones buenas. Y hay de los que empiezan a construir, pero no termina aquello que comenzaron por falta de cálculo. Todo en la vida merece un cálculo. Si vas a casarte, tienes que calcular los costos. Si vas a tener hijos, tienes que calcular los costos. Si decides no tenerlos, tienes que calcular los costos de no tener hijos. Si vas a comprar una casa, si vas a emprender un crédito, si vas a irte de un país, quedarte en el país, todo tiene un costo que hay que calcular. Si vas a las urnas a votar democráticamente por un presidente, tiene un costo. ¿Cuánta gente hemos conocido que se enamora de un restaurante y dice, ay, cómo me encantaría ser dueño de uno?
pero jamás se dieron una vuelta por lo que significa una cocina. El restaurante no es lo que se ve de afuera con los cuadros y las velas, el caos que está pasando dentro de la cocina. Eso es con lo que vas a tener que lidiar. Y yo con el paso de los años he aprendido que lo importante no es correr rápido, sino mantenerse en la carrera. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Lo cantamos, pero no lo ponemos por obra. Hay que saber llegar. Servir al Señor no es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia, resistir. Yo me alegro mucho cuando me encuentro con consiervos que siguen en carrera con el paso de los años. La vida nos separó, nos llevó por caminos diferentes, pero a veces me encuentro con gente que me dice: yo estoy sirviendo al Señor en tal provincia, en tal país, soy misionero. Nos conocimos antes cuando éramos jovencitos. La vida nos llevó, insisto, por senderos diferentes, pero cuando nos volvemos a encontrar y aún estamos enlistados, significa que no abandonamos, que no nos rendimos, que no bajamos los brazos. Y en el interín todos tuvimos problemas y tenemos problemas. Porque los que permanecen no son los impolutos, los perfectos y esos que se muestran sin pecado desde los estrados. Todos tenemos problemas. El que dice que no es un timador. Pero todos luchamos con debilidades, con problemas. Todos somos decepcionantes. El tema es mantenerse a pesar de las decepciones. Sostenerse. Es maravilloso ver la durabilidad, la longevidad en el ministerio. Aquí tenemos mucha gente que sirve con mujeres que en lo personal yo los conozco desde hace 16 años. Cuando llegamos a la Catedral de Cristal y los veía y no han cambiado su sonrisa y su entrega. Había recién aquí una muchacha, otro muchacho que yo los conozco de años. Después hay gente que se sumó, gloria a Dios por ellos. Pero hay aquí un equipo de pastores, de servidores que han permanecido y a mí me produce algo tan lindo el saber que son fieles. Ahora en Panamá fue a visitarnos el pastor de Cuba, el pastor local de Cuba, el que nos ayudó a que construyamos las casas, lo hemos visto por video. Y él dice: pues déjame que yo le diga algo. Que yo le diga algo, pastor. Yo estaba esperando hablar así los cubanos, no estoy haciéndoles burla y nada, sino que tiene un tono que es maravilloso, que ojalá que en el cielo se hable así. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Qué pasa, sabor? Dice Pedro. Sería espectacular. Y me dice: mira, yo conocí aquí a tus pastores, a Guillermo, a Rudy, a Fernando. ¿Y sabes lo que me llama la atención a mí, a todos los cubanos? El amor que ellos tienen por River, el amor que tienen por ti, pastor. Son gente leal, son gente que no murmuran, son gente que no chismean. A mí se me infló el pecho así como Argentina cuando ganó ahora hace poco. Longevidad. Qué lindo, como cuando a un papá le hablan bien de un hijo. Tu hijo vino a casa y levantó los platos y dijo: ¿en qué la puedo ayudar? Y tú sabes que el condenado en casa no mueve un dedo. Pero no importa. Te alegra de que en casa ajena al menos te honre, te represente bien. La inconstancia, la falta de estabilidad y permanencia en algo siempre arruina cualquier plan y nos lleva a la estación de un casi. Hay mucha gente con facilidad y ligereza excesiva, ya sea para cambiar de opinión, de pensamientos, de amigo, de iglesia, de pastor. Y yo soy de los que sostienen de que uno tiene que mutar. Yo no soy el mismo de, ¿qué digo hace 10 años? Del año pasado. No obstante, hay convicciones que no se tocan. Hay esencias que no cambian. Pero hay gente que sufren de TDA a nivel espiritual y emocional, trastorno de déficit de atención. O sea, todo lo que hacen es un ratito, un poquito y después cambian. Ante el menor problema renuncian al empleo.
¿Por qué te fuiste? No, me exigía que todos los días vaya a la misma hora. Hay quienes cambian de congregación en congregación y hasta te contabilizan las congregaciones en las que estuvieron. Y te dicen con orgullo, esta es la número 42. ¡Oh! Nunca puede echar raíces en ningún sitio, porque cuando las cosas se ponen feas o no comparte algo, se mandan a mudar. Otros son inconstantes intelectuales. Nunca terminan de leer un solo libro completo en toda su vida. Tiene más de 20 libros en la mesa de luz, todos a medio terminar. Y divagan como si tuvieran dislexia, pero lo que tienen es inconstancia. Por lo general, el que es inconstante intelectual lo es también en términos espirituales, por lo general. Hay corazones que están distraídos, que están desenfocados. Así hasta para cuando consumen streaming. Miran una serie y la dejan por la mitad, miran una película y la dejan por la mitad. Porque se aburren. Vidas sin estrategias, vidas sin prioridad definida, erráticas. Tienen hipo espiritual crónico. Y van donde el hipo los lleve. Vivimos en una época de gente frágil, de gente inconstante, lo podemos ver. Yo una vez te conté que leía que los sociólogos dicen que los nacidos entre 1990 y 2000, no digas amén por las dudas, se los considera en su mayoría, siempre hay excepciones a la regla, la generación de cristal, porque son los hijos de la generación X, que atravesó muchas carencias y salieron adelante a los golpes para tener como prioridad darle a sus hijos una mejor calidad de vida, para que no pasaran lo mismo que ellos tuvieron que atravesar. Hasta ahí está todo bien. Sin embargo, eso trae consigo un problema. Son los hijos más inconstantes y más frágiles que jamás tuvo la humanidad, porque no tuvieron nunca frustraciones, porque nunca se encontraron a problemas reales. Nacieron en la edad digital. Yo nací analógico y me hice digital de grande. Pero estos ya son digitales. Y ellos, todo es efímero, como las redes sociales, son la generación del casi. Casi estudio, casi trabajo, casi lo logro. Falta de empatía, poco interés en la lectura, cero cultura. La cultura es lo que leen en un celular. Tienen baja estima, poca tolerancia a la frustración. Son una categoría social de ánimo inestable, que sobresale su fragilidad emocional. Entonces hay un montón de gente que está preparada para el éxito, para el triunfo, y si algo sale mal o tropiezan con un imponderable, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. Y esto pasa en el ámbito cristiano. Los mártires eran torturados. No estoy hablando de los mártires bíblicos, los contemporáneos. Tras la cortina de hierro de la Unión Soviética, tras la China Roja, que tenían que orar en catacumbas y podían, cuando te agarraban, te mataban, no era que te ponían un ticket. Y sin embargo ahora cualquier cosa es suficiente para me voy de la iglesia, no me dieron amor. Y los sociólogos afirman que vamos rumbo a un planeta de cristal. Una humanidad que quiere ganarse todo, pero que reclama por todo también. Hay gente que no se les puede hablar ni siquiera en un tono más alto porque inmediatamente se sienten agredidos y te quieren hacer una denuncia de abuso emocional. Por favor, me estás abusando. Me estás abusando. ¿De verdad? Y el Señor es un Dios de longevidad, de permanencia, de resistencia. La estadística dice que el 70% de los líderes, incluyendo muchos pastores, abandona el ministerio antes de los 4 años de haberlo iniciado. Y que el 20% no llega ni a los 7 años de ministerio. La mayoría renuncian antes de ver
impacto en su ministerio. Y los porcentajes de estas estadísticas son alarmantes. Porque si algo nace de Dios, permanece. Llegamos hasta el final, ¿sí o no? A mí durante todos estos años me ha tocado atravesar temporadas muy tristes, muy difíciles. Decepciones, traiciones en el ministerio, dolor, injusticias, falso testimonio, murmuración, difamación, crítica. Todo sumado a las redes sociales que hace 20 años atrás no estaban en boga. Un famoso autor que ya no existe, llamado Humberto Eco, dijo: antiguamente los borrachos que eran silenciados en los bares cuando decían alguna imbecilidad y eran acallados, decían, me tiene unas copas de más, llévenselo a casa. Hoy opinan en las redes sociales a la altura de un premio Nobel. Entonces, cuando uno está expuesto, uno recibe difamaciones, murmuraciones, insultos, improperios, adjetivos. Yo puedo hilvanar días y días grises de sentirme frustrado, dolido, diciendo cómo me voy a defender, qué digo. Pero siempre he logrado encontrar aliento en aquellas palabras semi-escondidas aquí en el libro de los Hechos y dichas por Gamaliel. Si esto es de Dios, va a permanecer, va a durar. Alguien tiene que celebrar por eso, esto va a durar, ¿sí o no? Y este es el punto. Jesús no abandonó su camino en la cruz. Y Pablo tampoco se dio por vencido. Y todo por una razón que lo diré otra vez. Antes que Saulo siguiera a Dios, Dios ya estaba guiando a Saulo. Y esto es para nosotros hoy. Antes que tú conocieras a Dios, cuando andabas en la parranda, cuando andaba con las viejas, andaba tomando y haciendo cualquier locura, lo creas o no, me van a odiar otros pastores por esto, Dios ya te estaba cuidando en un ambiente controlado porque Dios te estaba protegiendo para un propósito. ¿Alguien lo cree, sí o no? Bueno, ¿y qué significa esto? Que los momentos en que quisiste darte por vencido, Jesús estaba ahí. Los momentos de tentación que dijiste cedí, claudiqué, Jesús estaba ahí. En los momentos en que te quedaste al lado del sendero diciendo no puedo más, no tengo oxígeno, Jesús estaba ahí. Parece una palabra de motivación, es una palabra teológica profunda. Porque si no pensamos que en ese momento el diablo nos tenía, Dios no nos conocía, el Señor tenía un propósito con Saulo desde que nació. Pablo no fue un plan B. No es que Jesús dijo, uy, me busqué justo 12 ignorantes y encima uno traidor. Y ninguno de estos puede escribir algo medianamente digno, así que voy a tener que buscarme otro. ¿Habrá alguno? Sí, hay uno que persigue cristianos. Dios ya sabía que Saulo existía desde niño. Permitió su preparación, era el único tipo, Pablo, que podía pararse en el panteón griego y hablar en el idioma de estos tipos. Porque hay gente que tiene el llamado a llegar al corazón de otras personas, a las emociones, yo los respeto. Hay otros que tienen el llamado al intelecto, porque hay gente que primero les entra por acá. Quizá hay muchos así ahí, o la mayoría aquí, que dicen, a mí no me vengan a gritar, reciba, 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 ahora. A mí no me vengan con eso. Yo quiero entender. Y hay gente que dice, la puerta a mi corazón está por acá. Otros, la puerta a su corazón están las emociones. Y está bien, somos distintos. Dios respeta nuestras estructuras mentales y espirituales y anímicas y emocionales. Pablo llegaba a los pensantes, a la gente de dinero, a los académicos, a los que debatían a Sócrates, a Platón, a los que filosofaban,
Ahí no podía ir Pedro diciendo no tengo esto, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Eso no estoy desacreditándolo, pero no era lo que ellos querían oír. Hubiesen dicho esto es magia, esto es un truco. Pablo sabía cómo hablarles porque Dios lo preparó toda la vida. Y este es un mensaje para que no te rindas. Porque todas esas situaciones que te tocó atravesar en tu país, con una familia disfuncional, todos esos fallidos que has tenido durante la vida fueron permitidos por Dios para un propósito. Él nunca dejó de guiarte. Por eso no te puedes entregar. No puedes mirar hacia atrás y decir, hice un desastre. No, Dios permitió cada detalle. Los atletas dicen que cuando ya no pueden más, tienen que atravesar esa muralla de oxígeno. Una vez te lo conté. Y hay dos opciones. O te paras ahí, porque el cuerpo dice basta, o buscas un segundo aliento. Ahí es cuando empiezan a correr con el corazón y ya no corren con las piernas. Y esta palabra va para los que a veces ya no tienen fuerzas. Y el Señor me ha mostrado que están a punto de rendirse. Y piensan que quizás ya es hora de abandonar la carrera. El Señor me ha dicho que te diga, no existe el casi en tu vocabulario ni en el mío. No existe el casi. Te llamé para no abandonar. O estamos con Jesús o estamos en su contra. No hay un casi cristiano. No existen los casi llamados. No existen los casi santos. No existen los casi comprometidos. Con Jesús los casi se transforman en ciertamente. Los a veces se transforman en siempre. Los la próxima vez se transforman en esta vez, ahora. Jesús no subió a la cruz para casi morir por nosotros. Jesús no fue alguien que casi resucitó. Él lo dio todo. Y Jesús no tuvo espacio para el casi y no lo tiene hoy. Para el maestro la palabra casi es como decir nunca. Así que mi hermana, mi hermano, si en este mismo momento sientes que no puedes más, que no puedes correr más, por favor, no se te ocurra sentarte faltando tan poco para llegar a la meta. No creas que vas a decir, bueno, Dios va a tener en cuenta que lo intenté, casi lo logré. La frase algo es algo no funciona para Dios. Algo es algo. No, algo es algo no. Tienes que llegar a la meta como sea. Cojeando, herido, sangrando, arrastrándote con los codos. Si no tienes más fuerzas y no te queda oxígeno, mi querida, mi querido, olvídate de las piernas y a partir de ahora corre con el corazón. Pero corre. Mantente. Soporta. Resiste. Vamos a darle un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¿Alguien? La palabra casi es muy parecida al adverbio de cantidad cuando decimos por poco, por poquito, que es muy usado para a veces mostrar la frustración de no haber alcanzado algo o también para explicar la satisfacción de que algo malo no pasó. ¡Ay, por poquito! Por poco no tuve un accidente, decimos, ¿no? ¡Qué bueno que no tuviste un accidente! Por poco casi me agarra la migra. ¡Qué bueno que no te la agarró! Por poco mi suegra se quedó a vivir en casa. ¡Aleluya! Esos por poco son valorados, ¿no? Hay otro ejemplo, antes de meterme de lleno en lo que Dios quiere decirnos, otro ejemplo de otro casi, de otro por poco. Esta vez no es David, es otro rey, se llama Agripa. Entonces, Herodes Agripa era un diplomático que a través de la amistad con la familia imperial romana obtuvo el reino de su abuelo, Herodes I, Herodes el Grande. Y Agripa era experto en asuntos políticos, en asuntos judíos, era una suerte de diplomático, y el apóstol Pablo, dice las Escrituras, fue llevado ante él para declarar ante el juzgado de Agripa. Entonces Pablo, para hacer la historia corta, relata su testimonio ante Agripa, habla sin pelos en la lengua, bien al estilo Pablo, y es entonces cuando Agripa, al final del discurso del apóstol,
menciona aquella histórica frase que figura en Hechos 26-28. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, casi. O sea, Agripa fue impresionado, conmovido, no me cabe la menor duda, quizás confrontado, pero no fue cristiano por poco, por poquito. En otras palabras, otro que tuvo casi un encuentro con Cristo. Casi un encuentro con Cristo. Casi. ¿Vieron cuando alguien dice, ¿tú eres cristiano? No, pero casi soy primo. No soy hermano, pero soy primo. Este casi. Por poco es una cantidad incompleta. En las matemáticas divinas esa cantidad no cuenta. No basta estar cerca de la cruz y lejos de Cristo. Por poco conozco al Señor. De hecho, yo creo que el infierno está colmado de gente que por poco o casi fue salvada. Hay un montón de gente que dice, ¿en serio vengo a quemarme? Y sí, porque por poquito se va para arriba, pero por poquito se va para abajo. Por poco. Otro de los famosos casis de la Biblia, el más emblemático, es Poncio Pilato. Pilato es un patricio bajito, con ropas muy costosas, como todo petizo, agrandado, pechito de paloma, disculpen los que son de baja estatura, como todos los petizos de la Biblia, no los contemporáneos. Como todo prefecto, usa el cabello cortito, me lo imagino afeitado, prolijo, así se lucían los magistrados romanos, y especialmente los prefectos. Lo preceden 2 soldados que bajan por la escalera de piedra dentro de un inmenso patio hecho con mosaicos de roca. El magistrado, el pequeño magistrado, se sienta en su silla y le traen al acusado del día. El presunto criminal tiene los pies hinchados, llenos de barro, manos tostadas, nudillos protuberantes. Se nota que fue carpintero al menos por 3 décadas. Más que un obrero, piensa Pilato, más que un sedicioso, más que un disidente, este es un obrero, parece alguien común. Tiene un ojo negro y cerrado con moretones por la hinchazón de la tortura. El otro ojo mira al suelo. El labio inferior del acusado está partido, sangrando, los cabellos llenos de sangre pegados a su frente. Es obvio que antes de traer al acusado ante el procurador, le propiciaron una muy buena paliza. La experiencia le ha enseñado a Pilato a mantenerse alejado de las trifulcas judías, especialmente de las religiosas. Él no se mete con eso. Pero tiene que admitir que siente curiosidad. ¿Por qué este Jesús ha agitado tanto al pueblo? Si fuera por las naturalezas de los cargos que se le imputan, Pilato soltaría al hombre de inmediato, porque no hay ninguna prueba contra él, excepto el odio de quienes lo trajeron. Pero el pueblo tiene sed de sangre y están exigiendo un veredicto. Entonces el pequeño hombrecito que representa el poder del Imperio Romano dice, hey, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no levanta la cabeza, pero a lo mejor alza los ojos, uno de ellos, el otro no lo puede abrir. Pilato piensa, ¿cuántos ojos desorbitados lo han mirado así, pidiendo misericordia, rogando la absolución? Pero este carpintero no ruega, este carpintero no se defiende, solo responde sin levantar la voz en un tono casi monocorde, dice, tú lo dices. Vuelvo a preguntarte, ¿eres el rey de los judíos? Y él vuelve a decir, tú lo dices. Y antes que Pilato pueda reaccionar, el grupo de líderes judíos que lo trajo hasta ahí empiezan a gritar contra el acusado. Este hombre se proclama a sí mismo el rey, debe morir. Y mientras tanto, el humilde Galileo sigue mirando al suelo. Pilato mira a los líderes judíos apiñados
en el rincón opuesto al tribunal. Para los religiosos los latigazos no son suficientes. Pilato quiere dejar ir a Jesús. De alguna forma está diciendo, dame una sola razón, Galileo, y te dejo ir. Una razón y te dejo libre. Estos locos te odian y no sé por qué, pero no encuentro nada para condenarte. Así que dame una sola razón y te dejo ir. Así que trata de negociar con el pueblo y trata de entregarles a Barrabás, un delincuente, pero ellos prefieren matar a Jesús. Cree que si manda a Jesús al poste de los azotes y le dan 39 latigazos, los que lo acusan se quedarán conformes. No, ellos quieren que Jesús vaya al Gólgota. Pilato declara que no encuentra ningún crimen en este hombre, pero ellos lo acusan de violar la ley, de oponerse al César. Así que Pilato casi lleva a cabo lo que hubiese sido el más grande acto de misericordia de toda la historia mundial. Casi. Él casi puso en libertad al Hijo de Dios. Claro, teológicamente alguien puede decir, pero eso hubiese impedido el plan divino. Ok, pero vamos a centrarnos en Pilato. Él casi pudo haberlo liberado. Él tenía el poder. Él tenía la decisión. Él usaba el anillo con el que se sellaban las órdenes. El anillo de Pilato tipificaba que el César lo endosaba. Y Lucas 23-22 dice, Pilato les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así que lo castigaré y lo soltaré. Y en esta historia uno puede empezar a visualizar las razones por las que a veces se dan los tristes casi, como el caso de David, el caso de Agripa y este caso, el de Pilato. Dice la palabra que los religiosos daban grandes voces, gritaban, pidiendo que Jesús fuese crucificado. Y las voces de ellos, dice la palabra, prevalecieron, taparon todos los razonamientos, prevalecieron por encima de las demás. Hubo varias voces que Pilato pudo haber oído. Él pudo haber oído la voz de Jesús. Lo tuvo enfrente 3 veces a ese nazareno. Jesús no se defendió, apenas respondió lo que se le preguntaba. Pero su silencio fue mucho más alto que las demandas de la multitud. Pilato no lo escuchó. Cualquier juez o magistrado que ha estado en estas situaciones antes dicen que pueden leer al acusado. Inmediatamente, por muy simulador que sea o muy hipócrita, pueden identificar si es culpable o no. Pilato identifica de que es inocente. Él pudo haber, Pilato, escuchado la voz de su esposa. En un momento él siente un golpecito en el hombro. Nadie le puede tocar el hombro, excepto la esposa, porque después se le arma en casa si no hace caso. Y le dice la esposa, le manda un papelito, le manda una esquela. Mi querido Pila, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido muchos sueños con este hombre y ahora que lo veo personalmente es el hombre con el que he soñado, es un justo. No te metas, que los judíos arreglen sus problemas entre ellos. Cualquiera se hubiese detenido y se hubiese preguntado acerca del origen de ese sueño y por qué su esposa, que es romana, lo llama justo. Los romanos no llaman justos a ningún judío. Yo hubiese pedido un cuarto intermedio, unos momentos, y le hubiese dicho, gorda, ¿de qué hablas? Mira, Pila, tuve pesadilla. No sé, no lo escuchó. Pilato no la oyó. Pudo haber escuchado su propia voz. Él dice, no hay nada equivocado en este hombre, no hay una razón que justifique el tener que crucificarlo, es la pena máxima.
Es lo que le hacemos a los delincuentes, a los criminales, para que sea una exposición, una lección al resto del mundo, no un hombre que dijo un par de cosas que a ustedes no le agradaron. Él pudo haber escuchado muchas voces, Pilatos digo, pero no lo hizo. Tantas voces, la voz de la religión, la voz de la conveniencia, la voz de la política, la voz de la conciencia. Así que Pilato se hace esa pregunta también muy famosa en las Escrituras. ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo? La pregunta sigue resonando a través de los siglos. Hay mucha gente que se pregunta, ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué voy a hacer con este Jesús? ¿Dejo que entre en mi vida o sigo de largo? ¿Qué voy a hacer con Cristo? Él dijo, ¿qué haré con este hombre? Lo expresó verbalmente, no sabía qué decisión tomar. Él casi lo liberó, pero no lo hizo. Pilato supuso que podía evitar tomar una decisión. Puedo evitarlo. Puedo mantenerme neutral, dijo, puedo ser gris. Y al no escoger, escogió. Al no elegir, eligió.